Bienvenidos sean todos ustedes al ciclo de charla de Ingeniería Física, una visión profesional y social. Continuando con el ciclo de charlas, hoy tenemos a Elvin Muñoz Vega, egresado de nuestra casa de estudio. Elvin cuenta con 4 papers publicados antes de egresar y una amplia experiencia en el campo del procesamiento de imágenes, así también en el área de inteligencia artificial. Actualmente estudia en Tokyo Tech, becado por el gobierno de Japón. Elvin, bienvenido. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como ya les dijo aquí Anderson, mi nombre es Elvin. Yo estudié en la uni hace unos cinco años más o menos, y ahorita me encuentro en Japón estudiando en otra universidad llamada Tokyo Tech, y hoy quisiera compartirles como mi experiencia a través de la uni y cómo es que esa experiencia me ayudó a desarrollarme profesionalmente. Entonces, empecemos. Bueno, primero empecemos por qué decidí estudiar ingeniería física. Porque creo que, bueno, sinceramente no fue mi primera opción al ingresar a la universidad. En realidad yo estaba postulando para ingeniería electrónica, pero como segunda opción puse ingeniería física y ahorita les voy a decir por qué. Básicamente por ese tiempo yo estaba, bueno, yo soy muy fan de las series de televisión y en ese tiempo era el boom de la serie de The Big Bang Theory y me gustaba mucho esa serie y sobre todo las ecuaciones que ponía, ¿no? Y decía, porque yo estaba en el colegio y no entendía esas ecuaciones, como que qué es esto, derivadas parciales, ni siquiera sabía que era una derivada parcial. Y dije, yo quiero estudiar, yo quiero saber, yo quiero entender profundamente esas ecuaciones. Entonces, comencé a estudiar física por mi cuenta un poquito y dije, mira, quisiera estudiar física como carrera también. Pero bueno, por mis padres que me dijeron, pero mejor postula una carrera de ingeniería. Y dije, bueno, entonces me gusta la física, pero también tengo que algo de ingeniería, mejor estudio ingeniería física, ¿no? Como que física más aplicada y de repente puedo encontrar un trabajo como que, este, un puesto de trabajo, digamos, en nuestra sociedad, ¿no? En Perú, porque más buscan ingenieros más que, digamos, físicos puros. Y, y ya, bueno, básicamente esa es una historia corta de por qué decidí yo estudiar física, ¿no? Ingeniería física, perdón. Siguiendo ahora mi experiencia, les quisiera un poquito hablar de mi experiencia en la uni, ¿no? Durante esos 5 años, ¿qué me pareció, digamos, ¿no? Bueno, como dice acá, les puedo asegurar con total seguridad que fue una muy bonita experiencia. ¿Por qué? Básicamente, cuando yo ingresé a la universidad, yo tenía 15 años, ¿no? 15, 16 años, sí, 15 años más o menos. Entonces, en ese momento yo estaba como que solamente tenía los conocimientos del colegio, conocimientos bien básicos de matemática y esas cosas. Y conforme iba aprendiendo los cursos de la media curricular de ingeniería física, y abriendo mis ojos a otros tipos de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, cálculo diferencial, cálculo vectorial, álgebra lineal y esas cosas. Y lo que más me gustó de la universidad fue que lo hacíamos, como, ¿cómo decirlo? Como que paso a paso. O sea, no era de forma muy apresurada, sino que teníamos cursos que, por ejemplo, al comienzo teníamos un curso de cálculo diferencial y cálculo vectorial uno que nos explicaban así, que de repente para alguien que ya sabe del tema puede sonar como que muy redundante, muy básico, pero para alguien que no, como yo lo era yo en ese entonces, era como que me comenzaba era fácil de entender y fácil de seguir, ¿no? Una vez que teníamos esa base de cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial, recién podíamos ver cosas un poquito más avanzadas como álgebra lineal, cálculo avanzado, y luego de aprender eso, podíamos inclusive expandir más nuestros conocimientos con lo que era métodos matemáticos para física y así, ¿no? Entonces como que me gustó bastante, no sentí ¿cómo decirlo? Que me metían los conocimientos a la fuerza, sino que yo podía seguir el ritmo y ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, justamente eso es básicamente lo que he explicado, ¿no? Empezamos de algo muy básico, algo muy complicado para, para poder nosotros mismos ir entendiendo eh, poco a poco, ¿no? No es muy apresurada. Y más adelante justamente lo voy a comparar esto con mi experiencia acá en Japón, porque sí fue un poquito diferente. Entonces, dentro de todos estos cursos que llevamos en la universidad, ¿no? Especialmente
especialmente a comienzos. Por ejemplo, tenemos un curso de introducción a la programación, en donde vimos C si no me equivoco. Entonces, cuando yo llevé C, me acuerdo bastante que en realidad fue la primera vez que yo vi un lenguaje de programación, porque antes de eso no sabía nada, no sabía literalmente nada de programación. Como creo que muchos de nosotros, cuando recién llegamos a ese curso, sí me acuerdo bastante de mis amigos que también se encontraban muy sorprendidos de ese curso. Y recuerdo que a muchos de nosotros nos resultó muy difícil al comienzo porque era algo realmente nuevo para nosotros. Y luego, en otros cursos, por ejemplo, teníamos también cálculo numérico o también tenemos un curso de digitales, ¿no? Entonces, en casi todos ellos nosotros podíamos ver algún tipo de lenguaje de programación, ¿no? Por ejemplo, en cálculo numérico usábamos C o Fortran o MATLAB. Entonces veíamos como que distintos lenguajes de programación. Había un curso que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, que era diseño, no me acuerdo, diseño de algo, pero que llamamos AutoCAD. Y me acuerdo que al final de ese curso también llevábamos un lenguaje que se llama Lisp, que en ese momento en realidad me pareció muy interesante, pero no profundicé más. Pero luego, más adelante, ya hace un par de años nada más, comencé a verlo más porque es un paradigma distinto a los lenguajes de programación comunes como C y C++. Entonces, como vemos en nuestra carrera, en realidad estamos empapados del lenguaje de programación, ¿no? Prácticamente terminando la carrera, al menos, bueno, no dominamos, pero tenemos conocimientos básicos de distintos lenguajes de programación, como de repente por lo menos 5 o 6, ¿no? Entonces, ahí en ese entonces me comencé comenzó mi gusto por los lenguajes de programación, ¿no? O por la programación en sí. Pero entonces, y quería aprender mucho más, ¿no? Entonces, conforme iba avanzando la carrera, decía, yo quiero aprender más de este tipo de lenguaje, o que quiero saber cómo se pueden hacer ventanas o cosas así, ¿no? Porque en realidad nosotros no usamos tanto la parte de interfase gráfica, pero más la parte de solamente bucles y esas cosas. Pero yo quería aprender mucho más que eso. Entonces, así comencé a inclinarme un poquito más por la programación, conforme iba avanzando los años en la universidad. Y bueno, para luego, cuando ya terminé, perdón, no terminé, ya en el último año me acuerdo que un amigo mío, Johan, que también estudiaba la misma carrera, bueno, ingeniería física, creo que ya salió antes a presentar. Él estaba trabajando por ese tiempo en la Universidad de la UTEC, estaba haciendo un trabajo de investigación ahí, y me dijo, me llamó para que viera un poquito lo que estaban haciendo, y que me dijo, estamos haciendo algo de procesamiento de imágenes, y me invitó, y yo fui, y me gustó bastante lo que estaban haciendo, ¿no? Porque bueno, más adelante lo voy a explicar más a fondo, pero bueno, lo que a mí me atrajo más fue la parte de programación, digamos, ¿no? Porque estaban tratando de reconocer algo y en base a eso poderlo controlar, ¿no? Entonces, me llamó bastante la atención, y luego conversando con el profesor también, pude llegar a trabajar ahí también por un tiempo, y producto de eso es que salieron los papers que se mencionó antes, ¿no? Entonces, justamente de eso quiero hablar ahora, de mi experiencia en la investigación. Eh, bueno, esto básicamente, estas imágenes resumen un poquito lo que se hizo, ¿no? Nosotros trabajamos en ese tiempo con microrobots. Bueno, microrobots es una palabra muy fuerte porque no eran solamente bolitas de vidrio, digamos, pero muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Ahí se puede ver el orden de micrómetros, a 200 micras a 300 micras, si no me equivoco. Y tratábamos de controlarlos utilizando flujos termocapilares, ¿no? O sea, con un láser solamente teníamos un petri dish que tenía agua, y poníamos las pequeñas partículas, ¿no? Los bits, le decíamos en español, lo trajo bolitas, pero no sé cómo se podría decir en español, pero se llaman bits, de glass bits, y lo poníamos en el petri dish, y teníamos un láser que era infrarrojo para que justamente pueda calentar el agua y pueda generar unos flujos termocapilares, y esos flujos son los que van a empujar, digamos, a los bits, ¿no? Y básicamente ese es el fenómeno físico. Y una vez que teníamos el fenómeno, y Yoho justamente se encargó de simular el fenómeno, de ver más o menos qué tan focalizado debería ser el láser, qué tan fuertes son los fluidos, ¿no? Y qué tanta velocidad se puede alcanzar y todo eso.
Y una vez que entendíamos esa parte, recién podemos pasar a la parte de control y la parte de manipulación de estos objetos utilizando ese tipo de fluidos. Entonces, lo, lo que en ese tiempo yo hice fue justamente uno, hacer como que porque fue interesante también porque me acuerdo que usé bastante lo que aprendí en la uni, lo que son digitales, porque me acuerdo que en ese tiempo utilizábamos, bueno, en la uni utilizábamos más que nada Arduino, pero también utilizamos una DAC, sí me acuerdo que también había una DAC, no me acuerdo en qué laboratorio, en qué curso llevábamos, pero también manipulábamos una DAC y en la UTEC también en esta investigación también se utilizó una DAC, entonces ya como que no me sorprendió mucho, tenía ya un poquito de conocimientos de eso, pero lo que sí disfruté bastante en ese tiempo fue de que la DAC tenía su propia librería en C, entonces tuve que más o menos ver cómo que se utilizaba esa librería a la par también de la cámara, porque también estábamos usando una cámara que también tenía su librería en C y también tenía que ver más o menos la documentación de cómo podía capturar los frames de la cámara y utilizar estas dos cosas para crear una aplicación, digamos, una aplicación de escritorio en donde pueda ser fácilmente manipulado, ¿no? Entonces, eso, bueno, me tomó un poquito de tiempo, pero realmente disfruté la experiencia porque aprendí bastantes cosas durante el camino, porque lo que usábamos fue más que nada C++, que era un lenguaje orientado a objetos, ¿no? Y si no me equivoco, en la uni no vi tanto lo que era orientado a objetos, más vi lo que era C, o sea, solamente no necesitaba tanto la parte de objetos. Y fui aprendiendo bastante sobre la marcha de ahí. Entonces sí, la disfruté bastante. Bueno, ahora pasando a lo de las imágenes, que sí, fue una investigación muy, muy interesante, a mi parecer. Entonces, nosotros, como pueden ver acá, ¿no? Nosotros que apuntábamos el láser a un punto y se generaban unos flujos. Ahora, estos flujos obviamente iban creciendo, entonces, si lo dejábamos por mucho tiempo iba a crecer demasiado y iba a jalar a todas las partículas, digamos, no es como un vórtice que jala todo hacia el centro. Entonces lo que hacíamos es mandar pulsos láseres, que justamente para eso servía lo que Johan había hecho previamente, de más o menos calcular cuánto deberían ser los pulsos para que no crezca demasiado el vórtice, por así decirlo, y jale a todo. Entonces solamente mandabas pulsos de tal forma que se expandía hasta cierto radio, que nosotros ya más o menos sabíamos cuánto era, y de esta forma podíamos seleccionar, digamos, la partícula que se quería mover, ¿no? Como acá, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de 4 partículas y nosotros mandamos el pulso acá bueno, y solamente se comienza a jalar la partícula que se desea hasta el centro sin afectar a la posición de los demás, ¿no? Entonces fue la primera parte que hicimos de manipulación de bits, manipulación selectiva de bits, ¿no? Pero como pueden ver, para esta parte, bueno, no se necesitaba tanto lo que es este procesamiento de imágenes porque, o sea, solamente es como que queremos separar esto, damos el láser en un punto fijo y ya estaba, ¿no? Pero para la segunda parte, que era la parte de manipulación en sí a través de un path, ¿no? Ahí sí se necesitó un poquito de procesamiento de imágenes porque ya se necesitaba la posición en tiempo real, digamos, de la partícula para que se pueda, el láser, para que se pueda adecuar más o menos la posición de a dónde se quiere apuntar el láser, de tal forma de que la partícula siga una trayectoria específica. Para esa parte sí también utilizamos un poquito de procesamiento de imágenes, pero en ese tiempo mis conocimientos al menos de procesamiento de imágenes eran un poquito cortos, no dominaba mucho, digamos. Y inclusive ahora sí, inclusive aprendiendo muchas cosas más todavía. Es un campo inmenso lo que es procesamiento de imágenes. Y entonces en ese tiempo solamente utilizamos algo bien sencillo, como, si no me equivoco, como un template del bit que se quería manipular y solamente buscábamos el template en la imagen, ¿no? Bueno, el método que nos sirvió en ese momento, pero creo que ahorita se podría mejorar un poquito más ahora. Inclusive me acuerdo que en ese tiempo tenía un amigo de Johan, nos vino también vino a visitar el laboratorio y inclusive nos mencionó que se podía usar inteligencia artificial. Y esa fue una de las primeras veces que vi más o menos cómo podíamos utilizar inteligencia artificial en lo que era el procesamiento de imágenes, porque había escuchado antes, pero nunca lo había visto así que alguien lo haya hecho, ¿no? Entonces, ese amigo justamente hizo object detection utilizando redes convolucionales y todo, y sí, era mucho más preciso que el método que estábamos utilizando. Lamentablemente en ese tiempo, como yo no dominaba mucho esa parte de inteligencia artificial y las librerías que había, no lo pude llegar
a realizar, o no lo pude llegar sí, a realizar en el laboratorio, pero me quedé con las ganas. Dije, algún día lo voy a hacer, porque sí me pareció muy interesante, ¿no? Porque sino que para lo que es el procesamiento de redes convolucionales y demás, bueno, lo que son el Deep Neural Network, se utiliza como que TensorFlow y esas librerías que tienen su librería en C, ¿no? Pero que en ese tiempo yo no sabía cómo funcionaba más o menos, pero ya me quedé con las ganas. Bueno, aquí como se puede ver, ¿no? En las imágenes, lo que hicimos en la segunda parte, digamos, de la investigación fue de evasión de obstáculos, ¿no? Entonces nosotros poníamos un obstáculo virtual y hacíamos que la partícula rodeara el obstáculo utilizando, ¿cómo se podría decir? Utilizando un potencial artificial, digamos, ¿no? Porque es como que el objeto virtual genera un campo, no gravitatorio, pero un campo de fuerza, digamos, repulsivo, ¿no? Pero nosotros simulábamos ese campo de fuerza repulsiva porque sabíamos la posición del objeto virtual y así más o menos podíamos calcular qué, por qué dirección debería seguir el bit de tal forma de que pueda evadir el obstáculo, ¿no? Entonces esa fue más o menos básicamente la idea y desarrollamos un poquito el control, también le metimos un poquito de control ahí, un control bien básico que era solamente un PID, si no me equivoco, y bueno, tuvimos buenos resultados en ese momento. Y bueno, sí, básicamente esa fue mi experiencia de investigación. Producto de esto de acá, hubieron cuatro papers, perdón, y tuvimos la oportunidad de ir a dos conferencias, ¿no? por los papers. Yo fui justamente a una conferencia en Corea y Johan fue a una conferencia, si no me equivoco, en Francia, en París. Bueno, cada uno fue con el profesor Emir y el profesor encargado de la investigación. Y eso fue, bueno, para mí fue la primera vez que yo iba fuera del país, ¿no? Fue una experiencia muy, muy bonita y recuerdo que estaba de los nervios porque fue la primera vez fuera del país y fue la primera vez que iba a exponer algo en inglés frente a otras personas que eran mucho más nativas en inglés que yo. Entonces, sí, me acuerdo que los nervios me comían bastante ese tiempo. Pero sí, disfruté bastante esta experiencia en Corea porque tuve la oportunidad de ver el trabajo de investigación de varias personas, ¿no? De varios equipos alrededor del mundo, porque es una conferencia que va cambiando. O sea, el AIROS, la conferencia que fui se llama AIROS, y esta conferencia se realiza cada año. Bueno, estos últimos años se está haciendo virtual por lo de la pandemia, pero previamente se hacía cada año se hacía en algún lugar específico alrededor del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, fue después de Corea, creo que el año siguiente fue en Vancouver, creo en Canadá, y así van cambiando de localización. Y lo bonito de estas conferencias es que tú conoces a gente, o sea, van gente de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo fui, encontré a un chico que se llamaba Renato, un chico peruano, pero que estaba estudiando en Japón, estaba haciendo su maestría en Japón. Y justamente ahí fue la primera vez que también escuché lo de la beca MEX, ¿no? Que más adelante les voy a comentar también. Y él estaba haciendo su doctorado, no, maestría, perdón, ese tiempo era maestría, y fue a presentar justamente un trabajo que estaba haciendo en el laboratorio de su universidad en Japón. Y bueno, en ese tiempo no entendía mucho de lo que estaba haciendo, pero era algo de path planning. Pero me pareció también interesante. Entonces ahí conocí a varias personas, varios profesores de todo el mundo. Inclusive estuvo un profesor amigo del profesor Emir, que fue el encargado de mi investigación, y, y también conversamos ahí. Y lo bueno de estas conferencias es que, bueno, más que nada el propósito de estas conferencias, si bien es presentar tu trabajo al resto del mundo, también es hacer contactos, porque, como decir, se dice mucho en el mundo de la investigación, lo más importante son los contactos, ¿no? Hacer tu network de personas. ¿Por qué? Porque de ahí más adelante pueden intercambiar estudiantes o pueden realizar visitas a otros laboratorios, ¿no? O pueden hacer trabajos en conjunto de investigación. Entonces es muy importante generar contactos. Por eso creo que más que nada para eso existe este tipo de conferencias. Bueno, esa fue básicamente mi experiencia en el AIROS, digamos, en esta conferencia. De repente Johan también les hablaba de su experiencia. Él, si no me equivoco, fue a Lycra, en Francia. Me contó que también fue muy bonita la experiencia por allá. Bueno, siguiendo. Ahora les quisiera hablar de cómo llegué a Japón y por qué Japón.
Bueno, como ya les mencioné antes, en la conferencia a la que fui en Corea, me encontré con este chico que me habló de la beca a Japón. Pero en ese tiempo yo tampoco no indagué mucho más acerca de eso, pero el último año en la universidad, en la uni, un amigo me comentó de nuevo de la beca. Me dijo, ¿y por qué no postulas a esta beca? Me dijo. Y, y yo dije, ah, bueno, puede ser. Y le di el chance. Y la beca esta, la que yo postulé se llamaba MEX. Acá se dice Momuka Hakusho, que significa como que el Ministerio de Educación de Japón, ¿no? Entonces ellos ofrecen una beca, pero no solo a Perú, es una beca que se ofrece en todos los países que tienen embajada de Japón, digamos, ¿no? Entonces en México, en Colombia, en todos los países alrededor del mundo se ofrece esta beca. Es un número limitado de vacantes, por ejemplo de Perú creo que solamente hay 2 o 4 vacantes, y, y bueno, sí, un poquito, dependiendo del país, es un poquito fuerte la competencia, ¿no? Especialmente acá en Asia del Sur, sí, si no me equivoco, Asia del Sur, la competencia es como que bien fuerte para entrar a esta beca. Y en Perú también, sí, me acuerdo que cuando fui a postular hubieron muchos postulantes, habían como que 2.000 o 3.000, creo, ahí haciendo su cola, después damos el examen, y después el examen se reduce bastante el número, pero igual, como que la competencia es un poquito bien fuerte. Pero la diferencia de Latinoamérica con el resto del mundo, digamos, les voy a comentar un poquito de la beca antes que se me pase. Bueno, la beca, como ya les dije, es una beca hay para pregrado y para posgrado. Tiene su proceso cada uno de ellos. Para el de pregrado tienes que dar como que un examen, bueno, son 3 exámenes en realidad, como el de matemática, parecido al de la uni, matemática, física, química, y también tenemos inglés, y sí, básicamente esas 4 cosas. Y y, y la de posgrado si no tiene solo tiene examen de inglés, si no me equivoco, y pero la de posgrado es un poquito más peleada porque perdón, un poquito más difícil de obtener la beca. ¿Por qué? Porque tienes que tener ahí un contacto, digamos, tienes que tener un contacto de la universidad a la que quieres ir. Entonces, tienes que contactar al profesor, tienes que decirle, mire, quiero hacer esto, y si el profesor te dice, te puedo aceptar, entonces es como que puedes ganar la beca, pero si no es un poquito más complicado. Entonces, bueno, esas son las 2 tipos de becas que hay, digamos, del MEX. Yo la que fui fue la de pregrado, eh, y felizmente me aceptaron, y de ahí vine acá a Japón, y ahí conocí a varios chicos que postulaban a la misma beca, pero en sus países, ¿no? Y justamente ellos me comentaron de que, por ejemplo, en Asia, en Tailandia, por ejemplo, es una beca muy peleada, eh, porque casi todo el mundo quiere ir, a mis amigos eran como que eran muy inteligentes, porque inclusive había olímpicos de matemática y cosas así. Entonces, como que gente así de buen level se presentan a estos exámenes en otros países, digamos, ¿no? Y ya, bueno, esa fue más o menos mi historia postulando esa beca. ¿Y por qué elegir Japón? Bueno, básicamente porque, bueno, como a mí me gusta el anime, como muchos hemos crecido viendo animes y todo, pero también me gusta mucho la cultura japonesa por parte de mis padres, que ellos vinieron hace mucho tiempo a Japón, estuvieron un par de años viviendo en Japón, y cuando regresaron, me comentaban siempre, ¿no? Mira, aquí en Japón es bonito esto, que la tecnología, que el otro. Entonces siempre crecí con esa idea de, mira, yo quiero algún día ir a Japón. Y por eso cuando mi amigo me dijo de la beca, dije, bueno, creo que sí, sí voy a postular, porque quisiera tener la oportunidad de visitar Japón al menos una vez en mi vida. Y así termina acá, básicamente. Entonces, les voy a hablar del primer año en Japón, que no fue acá en Tokio, sino fue en Osaka. Sino lo que pasa con la beca es de que tú tienes una beca por 5 años. Un año es para estudiar el idioma japonés, y con los otros 4 años para la universidad. Entonces, en mi primer año fue solamente full japonés. Fuimos a una universidad de idiomas, ¿no? Que en mi caso fue a la Universidad de Osaka, Osaka Daigaku, y ahí estuve prácticamente un año solo estudiando japonés. Aparte, a la par, estudiamos también física, matemática y química, pero no era estudiar los conceptos, porque básicamente todos ya sabían eso, sino era estudiar los términos de física, matemática y química, pero en japonés, ¿no? Porque eso nos iba a servir, obviamente, en la universidad.
Y acá pongo que fue una muy buena experiencia y fue una de las mejores tal vez. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de conocer a varios amigos de distintas partes del mundo. Y esa fue literal una de las primeras veces que me sentí, ¿cómo decir? Muy pequeño, porque, o sea, es muy difícil, no sé cómo explicarlo, pero al inicio, cuando yo vivía solamente en Perú, o sea, sabía que había más, más países y todo, ¿no? Pero mi mundo era solamente Perú. Entonces, cuando recién salí al exterior y cuando tuve la oportunidad esta de interactuar con varias personas distintas del mundo, me di cuenta de que mi mundo era muy pequeño antes y ahora recién estoy comenzando a ver el mundo con otros ojos. Y por eso fue una muy bonita experiencia, enterarme de otras culturas, ¿no? Especialmente las culturas de Asia, porque, bueno, las europeas son casi similares, ¿no? Pero, por ejemplo, en Asia es muy diferente y, y cada país tiene, inclusive en Asia, dentro de Asia, cada país tiene sus diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes idiomas, ¿no? Y entonces eso fue muy bonito, muy bonito. Como anécdota nada más, no sé por qué, pero cuando uno conoce a otra persona de otro país, lo primero que le preguntas es, ¿cómo se dice una mala palabra en tu idioma? Por alguna razón siempre terminamos preguntándonos eso. Y sí, entonces yo ya sé, ¿cómo se llama? sé, sé maldecir como que en 7 idiomas diferentes, solo por eso. Y bueno, entonces, en ese año también tuve la oportunidad de aprender japonés. Eh, Fue un proceso un poquito, al comienzo un poquito complicado, no lo voy a negar. El primer mes, o los primeros meses, sufrí bastante porque no, es un idioma completamente diferente a los que se pueden imaginar, ¿no? Por ejemplo, el inglés es el mismo alfabeto y algunas palabras se parecen, entonces normal, el francés también se parece al español y todo, pero el japonés es bien distinto, ¿no? En lo que es gramática, en lo que es abecedario, bueno, no tienen el alfabeto que utilizan, entonces fue un proceso complicado, pero conforme iba aprendiendo, es que lo bueno del japonés, yo creo, es un proceso de aprendizaje, digamos, exponencial, porque al comienzo vas lento, pero conforme vayas aprendiendo más, se vuelve un poquito más rápido. Entonces, te vas adecuando más rápido al idioma, obviamente a leer y a eso, pero porque hablar es es bien complicado. Al menos yo sí, sí, para hablar un cero a la izquierda. Te puedo decir frases bien simples, pero así elaborarme un poquito más, bueno, ni en español puedo elaborarme bien, pero en japonés sí, sí es un poquito más complicado elaborar mis ideas, digamos. Pero leer sí me gusta bastante leer en japonés porque siempre paro descubriendo nuevos kanjis y me interesa bastante saber por qué tiene esa forma los kanjis, ¿no? Entonces, sí disfruté bastante aprendiendo japonés. Sigo aprendiendo japonés porque es algo que casi nunca termina. Y sí, y como puse acá, un año realmente no es suficiente para aprender en su totalidad el japonés. Hace falta, bueno, dependiendo de persona a persona, ¿no? Pero en mi caso, yo hasta el momento sigo aprendiendo, sigo leyendo libros, tengo que dibujar los kanjis porque si no se me olvida. Casi para todos los reportes utilizo solamente computadora, entonces los reportes lo hago, si bien lo hago en japonés, pero lo tipeo, entonces no, a veces siento que me olvido cómo escribir los kanjis. Entonces sí, es muy bonita en realidad, es muy bonita. Disfruto la experiencia, siéndoles sinceros. Eso, bueno, ese fue el primer año en Japón. Y ahora, después de estudiar durante ese año en Osaka, después de estudiar japonés, pasé recién a estudiar lo que era mi pregrado en Computer Science. El título en japonés no parece que dijera Computer Science, pero sí es Computer Science. Y en la universidad en la que estoy estudiando se llama Tokyo Tech. Bueno, se llama Instituto Tecnológico de Tokio en español. En japonés está ahí como que Tokyo Kogyo Daigaku. Y es básicamente, este de acá es lo que vendría a ser como que el pabellón central de la uni, prácticamente. Se parece al pabellón central de la uni, el color y todo. Es bien viejito y todo. Inclusive, me voy a desviar un poquito, pero hay una foto ¿cómo se llama? Albert Einstein visitando, no pero sí visitó esta universidad, pero cuando era su campus en otro lado. Pero sí tengo una foto de Albert Einstein visitando al Tokyo Tech. Y sí, Albert Einstein también le gustaba mucho Japón. Esa me llegué a enterar acá, que decía que sí, le gustaría vivir en Japón.
y bueno, sí, son los edificios principales para mí de la universidad, ¿no? El campus es muy bonito y todo, es bien grande, creo que es casi del mismo tamaño de la uni, tal vez, creo, pero tiene como que tres campuses, ¿no? Este campus de que les muestro es como que el principal, sí, hay dos campuses más, uno que es un poquito más chiquito y el otro que es como que bien grande, pero se encuentra bien alejado de la ciudad. Y solamente es para investigación y todo, pero también es mucho más bonito que este, creo yo, a mi parecer. Y bueno, ya, esta es la universidad en la que estoy estudiando. Y una de las diferencias que encontré con la uni, bueno, muy aparte de la infraestructura y todo, es la forma en que se estudian los cursos, porque el sistema educativo, al menos en esta universidad, es un poquito diferente, porque en Perú nosotros tenemos los ciclos, ¿no? Al año tenemos 2 ciclos, pero aquí al año tienen 4 cuartos, entonces es llevar un curso en tan solo 2 meses, y yo, al menos en mi experiencia, lo sentí un poquito acelerado, como, no sé, bueno, el primer año llevaban los cursos generales, ¿no? De matemática y álgebra lineal y esas cosas, pero yo ya venía con, bueno, yo lo había estudiado ya en la uni, entonces para mí solamente era recordar y aprender algunas cosas en japonés ahí, pero no siento que para mis compañeros, al menos mis compañeros internacionales que también están estudiando conmigo ahí, creo que no lo aprendieron muy bien o tenían muchas dudas o se les hacía muy difícil entender los conceptos, porque es solamente 2 meses para aprender algo que de repente nosotros lo aprendíamos en 6 o inclusive más, porque condensan bastante los cursos. Entonces, por ejemplo, sí me acuerdo bastante que prácticamente lo que nosotros vimos en lo que era cálculo vectorial 1, cálculo vectorial 2 y álgebra lineal, ellos lo veían en solo 2 meses, entonces tenían que acelerar bastante. Y por culpa de eso, inclusive en mi carrera, o sea, en mi carrera como es ciencia de la computación, uno podría pensar que de repente no se utiliza tanta matemática, pero en realidad sí, sobre todo la parte de álgebra lineal, que es algo bien importante para nuestra carrera, porque, por ejemplo, los algoritmos que utilizan en inteligencia artificial, casi todos utilizan álgebra lineal así, sí o sí, ¿no? La gradiente descendiente, o a veces vector, valores, es muy importante. Entonces, yo me acuerdo que tenía amigos japoneses que no sabían cómo calcular vectores y valores, autovectores y autovalores, ya casi en el tercer año de la universidad. Entonces ahí sentí como que de verdad no se les enseña apropiadamente estos conceptos. O bueno, también depende del alumno, de repente es como que les enseñan como que no todo, pero lo suficiente como para que ellos mismos puedan estudiar por su cuenta, ¿no? Pero con el tiempo que tienen creo que no les alcanza. Entonces tienes que esforzarte mucho más, creo yo. Esa fue una de las diferencias. Eso creo que es un punto a favor de la uni, porque yo siento que allá sí nos enseñan como debe ser, yo creo yo. Y bueno, esa fue una de las diferencias importantes. Otra cosa de acá también que he visto es de las investigaciones. Hay muchos profesores realizando investigación en esta universidad. Eso creo que es un punto a favor de la Tokyo Tech, que prácticamente todos los profesores que enseñan acá tienen su propio laboratorio, tienen su propia rama de investigación y tienen un montón de alumnos de maestría y doctorado bajo su tutela. Entonces, y es algo que yo no vi mucho en la uni de por sí. O sea, sí sé que los profesores casi todos, pero no sé si todos, porque sí me acuerdo del área de matemática que algunos solamente eran encargados de las oficinas y esas cosas, ¿no? O no tenían tiempo a veces como para realizar investigación, pero al menos acá los profesores se les exige, no es que tampoco se les brinde como que más tiempo o algo, ¿no? Sino se les exige que aparte de enseñar, tienen que tener su propia rama de investigación. Entonces, eso sí, una de las diferencias que vi en ambas universidades. Y ya, bueno, eso es prácticamente lo que vi de diferente entre ambos mundos, digamos. Ah, sorry. Y ahora quisiera comentarles más o menos de cómo, qué quiero hacer acá, qué rama de investigación quiero seguir. Eh, bueno, ahorita yo justo estoy ya en el último año, voy a entrar al último año de la universidad y en la malla curricular de acá prácticamente son 3 años, bueno, son 4 años total de universidad, son 3 años para que llegues los cursos generales y todo, bueno, los cursos de tu carrera, y el último año te dedicas solamente a hacer una investigación para lo que es la tesis.
y en ese año tú entras a un laboratorio, ¿no? O sea, un laboratorio de algún profesor, y bueno, también como, eso también es un poco diferente, ¿verdad? Me olvidé mencionarlo, que es como que aquí, eh, en base a, o sea, el último año sí o sí tienes que entrar a un laboratorio. Entonces, pero como somos bastantes alumnos y de repente hay muchos que quieren entrar al mismo laboratorio, lo que hacen es utilizar tu nota. Tú mandas tu lista de qué profesores, a los profesores, a los profesores, al laboratorio, a los profesores que quieres ir, y de acuerdo a esa lista, de acuerdo a tu nota, deciden si es que puedes ir o no. Y si no puedes ir donde el profe que tú quieres, entonces de acuerdo a tu lista van al segundo y así sucesivamente, ¿no? Entonces es un poquito como que para incentivar de repente a los alumnos a que saquen buenas notas si es que quieren ir a un laboratorio que ellos deseen. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estaba indagando bastante los profesores que tengo en mi carrera. Y bueno, hay una profesora, que su nombre es Kanenzaki Asako, que hace un tema de investigación muy interesante, a mi parecer, que se enfoca bastante en lo que es computer vision, ¿no? Y por ejemplo, acá les muestro como que dos ejemplos que ella publicó inclusive, pero que sigue, inclusive, ahorita sigue mejorándolo más, digamos, los algoritmos, ¿no? Uno que es image segmentation y el otro que es como que 3D object detection. El image segmentation me pareció muy interesante por la forma, el algoritmo que utilizaba, porque básicamente es como, bueno, ahorita se utiliza redes convolucionales en todos lados para detección de imágenes y todo, pero acá le he dado como que lo modifico un poquito para que la red neuronal pueda segmentar la imagen por sí sola, utilizando solamente como que tanto los píxeles están, ¿cómo decirlo?, distribuidos, ¿no? Entonces, eso sí me pareció muy interesante la idea, leyendo el paper y todo, porque básicamente lo que hacen es como que, ok, tienes tu imagen, le aplicas como que un filtro, ¿no? Una red convolucional y todo, va pasando, va pasando. Normalmente cuando termina acá en la red, en la última red, es como que le hacen la clasificación, ¿no? Y de acuerdo digamos, a los, ¿cómo decirlo? De acuerdo a los, porque cuando tú quieres hacer image classification, digamos, tú tienes una imagen y tú tienes el label, ¿no? O sea, dices, en esta imagen, por ejemplo, esta imagen es de zorros, entonces tienes el label de zorro. O si pones imágenes de perro, tienes el label de perro, y así lo entrenas a tu red neuronal. No, pero en este caso, y de acuerdo a la predicción que te hace tu red neuronal, por ejemplo, si tú le metes una imagen de zorros y te sale que es perro, entonces, pues son diferentes. Entonces, hay una función de pérdida y esa función de pérdida es la que hace que tu red neuronal vaya aprendiendo y vaya mejorando hasta que dé una predicción correcta. Pero aquí la diferencia es que su función de pérdida no está basada en labels ni nada, porque no hay ni siquiera labels, sino solamente en qué tan uniformizados están los píxeles. Entonces, mientras que los píxeles estén digamos, muy desorganizados, por ejemplo, en una imagen así, ¿no? Puedes ver que hay píxeles de diferentes colores, sí, bueno, diferentes colores, ¿no? Bastante. Entonces, lo que trata de hacer el algoritmo es solamente uniformizar los píxeles. Y eso justamente es la parte, la segmentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ven que estos píxeles de acá se parecen pero no son iguales, lo trata de uniformizar y así va llenando todo hasta que todo sea de un mismo color, digamos, ¿no? Y así lo segmenta. Entonces me pareció muy interesante esa idea y dije, mira. Y otra idea que también me llamó la atención fue esta de Object 3D Detection, porque lo que hace no es tan complicado esta parte porque solamente ya hay algoritmos que hacen detección de imagen pero en 2D, ¿no? Como esta acá que les decía, de que si le meten una imagen de perra, que te diga que es un perro, ¿no? Y esas cosas. Pero acá lo que hace es solamente hacerlo de distintos ángulos. O sea, tienes un objeto y toma imágenes de distintas posiciones, de tal forma de que la predicción de qué es ese objeto es mucho más precisa, ¿no? Porque a veces, de acuerdo a la perspectiva, hay algunos objetos que pueden parecer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, una taza, si tú lo ves desde el costado es una taza, pero si lo ves desde arriba puede parecer una sartén, digamos, una cosa así. Entonces, ese tipo de cosas, para prevenir eso, utilizaba esta nueva, este, digamos, este nuevo algoritmo que le dice Rotation Net, justamente porque va girando, ¿no? Para poder obtener imágenes de distintas perspectivas. Y lo que me pareció interesante también es su aplicación al proceso inverso, ¿no? A reconstrucción 3D, de que tú también puedes obtener imágenes en distintas posiciones y el algoritmo te lo puede reconstruir en 3D. Entonces, eso también es muy, 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 muy interesante.
por eso este tipo de investigación dije, mira, yo también quiero, sobre todo la de Image Segmentation, quiero ver qué más se puede hacer. Entonces, por eso es que yo quisiera entrar a su laboratorio y básicamente esperemos que pueda entrar a su laboratorio este año, ¿no? Estoy viendo si se puede entrar o no. Y ya, esa es la rama de investigación que quiero seguir este año y tal vez para la maestría. Y justamente hablando de eso, quisiera comentarles un poquito de cuáles son mis inspiraciones y planes a futuro. Entonces, como ya les mencioné, yo lo que quiero hacer es investigación en Computer Vision, pero también estoy viendo la posibilidad de si no puedo hacer investigación, tal vez pueda trabajar, pero el trabajo que yo quisiera también tiene que ser relacionado con Computer Vision, o al menos, bueno, sí, eso es lo que yo quisiera. Vamos a ver si se puede o no. He visto bastante que las compañías acá en Japón tienen su apartado ¿cómo se llama? De desarrollo tecnológico, de desarrollo e investigación, ¿no? Como, por ejemplo, inclusive Google también tiene, Facebook también tiene, casi todas las empresas importantes, empresas grandes, tienen su propio grupo donde realizan investigación. Entonces estoy viendo la posibilidad de si puedo trabajar en uno de esos o si no, poder continuar acá en la universidad haciendo mi maestría en lo que es Computer Vision, pero hasta ahorita, al momento, bueno, como hasta recién estoy el último año, todavía no estoy muy seguro todavía, pero lo que sí tengo claro es que sí o sí quiero seguir con la rama de Computer Vision. No es lo que me siento más a gusto, es lo que he ido aprendiendo durante todos estos años. Y bueno, sí, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen algunas preguntas, por favor. Elvin, muchas gracias. De los presentes, ¿alguno tiene alguna consulta? Bueno, yo sí tengo una consulta, Sí, Elvin, que viene a sí. ser ese tránsito de ingeniería física a ciencia de la Sí. computación. Ok. Ujú. Eh, Sí. Entonces, lo que pasa, bueno, yo cuando estaba estudiando ingeniería física, como mencioné antes, me gustó bastante la programación, ¿no? Entonces dije, yo quiero aprender esto, quiero aprender lo otro. Y dije, en ese momento estaba comentando con algunos amigos y me recomendaban, me decían, ¿por qué no postulas a maestría, pero relacionada a programación, ¿no? Porque también sí se puede. Y dije, puede ser, estaba pensando en eso. Pero luego indagando más, me di cuenta de que aún me faltaban muchas cosas por aprender acerca de lo que, porque sí, ¿cómo explicarlo? La ciencia de la computación es un mundo aparte, ¿no? De ingeniería física, digamos, ¿no? No solamente es programar, pero también es entender como que arquitectura de computadoras, cómo funcionan los kernels y esas cosas. Y eso también me fascinaba a mí. Entonces dije, si me voy a maestría, y solamente para estudiar para algo relacionado a programación o de repente algo relacionado a inteligencia artificial, de repente me va a faltar conocimientos acerca de lo más básico de que se aprende en ciencia de la computación. Y dije, entonces puede que mejor sea estudiar como segunda carrera ciencia de la computación. Y y bueno, básicamente por eso decidí estudiar desde cero, digamos, ciencia de la computación. Y la verdad no me arrepiento porque inclusive he llegado a usar mis conocimientos de ingeniería física, sobre todo, por ejemplo, para computación cuántica, ¿no? Que necesita ambos, ¿no? Porque la lógica de las computadoras cuánticas tiene que ver justamente con la lógica que se utiliza en las computadoras normales, pero también tienes que tener conocimiento de física cuántica, ¿no? Como que estados y esas cosas. Entonces, como que puedes usar los dos para poder entender en su totalidad lo que es quantum computer. Entonces, y por eso es que no me arrepiento en realidad de haber estudiado ambas carreras. Creo que me ha abierto los ojos y me ayuda a entender bastante otros temas, digamos. Sí, sí. Genial, genial. Gracias, Elvin, por ello. Muchachos, ¿alguno más tiene alguna consulta? Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, sí. Elvin, ¿cuál crees que, digamos, sería de acá a algunos años una aspiración o una aplicación del área que te interesa a ti, Computer Vision, por ejemplo, Ah, aplicarla en Japón o aplicarla acá en Perú? ¿Qué lo, piensas? ok, ok, ok. Bueno, lo que...
yo creo acerca de Computer Vision, bueno, en Perú en realidad sí todavía se puede aplicar mucho más, creo, bastante. Por ejemplo, ¿no? Algo que, a ver, déjame ordenar mis ideas un poquito. Acá en lo que he visto en el área médica, por ejemplo, se utiliza el computer vision, pero no en países como, no en Latinoamérica, pero sí he visto que lo utilizan en otros países para lo que es detección de cáncer y esas cosas, ¿no? Analizando las imágenes médicas. Pero también lo que he visto en las aplicaciones más prácticas ahora son las de los carros que se manejan solos, ¿no? Que porque tienen que justamente tomarla, viendo lo que tienen de la cámara, tienen que distinguir peatones, tienen que distinguir como que las señales de parada y esas cosas. Y si no es preciso o si tu algoritmo no tiene una, sí, no tiene una precisión como que aceptable, entonces como que no puede causar accidentes y esas cosas. Entonces, en ese tipo, en lo que es automatización sobre todo, se puede utilizar bastante el computer vision. Yo creo que en Perú también tiene bastante utilidad en lo que es la manufactura y esas cosas, lo que se podría utilizar. Por ejemplo, hay una, ¿cómo se llama esta compañía? Hace poco estaba viendo la compañía Epson, que, que yo pensaba que solamente hacía impresoras, pero, pero parece que no, que también hacen robots. No sabía eso, pero también hacen robots. Y una de sus ramas, digamos, de la compañía, una rama principal, es hacer como que robots que sean fáciles de, ¿cómo decirlo?, de adaptarse a un nuevo ambiente. Entonces parece también utilizan computer vision, como que para que le digas al robot solamente, quiero que hagas esta tarea repetitiva, pero digamos que no tienes que programarla desde cero, sino que el robot utilizando computer vision pueda decir, tengo que hacer este movimiento y este movimiento para poder realizar este proceso. Entonces, ese tipo de investigaciones se podría hacer utilizando. Le veo ese futuro a computer vision al menos. Es justamente el futuro que se nos muestra en películas, en libros. Exacto, 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 exacto. Ahorita se está apuntando justamente a eso, ¿no? Porque pareciera que, inclusive hay mucho debate todavía, porque decían, no, pero si las computadoras, o sea, pueden causar accidentes y esas cosas, pero en realidad, bueno, el ser humano causa más accidentes. Pero sí, sí, Pero sí, sí. esa visión veo que se sigue manteniendo y es sumamente fascinante. Hace unas dos exposiciones, si no me equivoco, tuvimos a Sí. Merlin. Merlin trabaja Ajá. en HP. Esta empresa también fabrica vidrios para Tesla, justamente. Creo que por allí Ah, también podría, podría entrar lo que claro, tú claro, estás claro. mencionando. Genial. Claro, en Tesla y esos tipos de Google también creo que utilizan porque también tienen sus carros automáticos y todo, también se está utilizando la tecnología de computer vision. Sí, 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 sí. Es un tema bastante. muy sonado ahorita. Sí. Sí, justamente es un punto de ello y por ese mismo hecho, algo interesante es que enseñar o divulgar ciencia de datos es lo que más se ha descentralizado. Y algo bonito en Perú es que eso de ahí está tan descentralizado de que una universidad fuerte en esos temas está en Arequipa. Mira, Exacto. eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la Universidad de Arequipa? La UNSA, la UNSA. La UNCE, sí, 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 sí. Ex- Mira. Exacto. Bueno, muchachos, ¿alguna consulta más para Elvin? Para proceder con algunas preguntas tipo entrevista. ¿Sí? Ok. A ver. Elvin, Sí, un par de preguntas. Muchas de ellas ya han sí, sido sí, sí. respondidas, pero bueno, vamos a hablar un poquito para quizá conocerte mejor en sí. Ok. Cuéntanos concretamente, ¿qué aporte tiene la carrera para la sociedad y la comunidad científica? Principalmente para la sociedad. Ok. La carrera de ingeniería física, supongo. No, no. Es, Oh, en sí, en sí la línea que tú has seguido no se ha desviado tanto. Así claro, que exactamente. continúas promulgando lo mismo hasta ahora. Sí, sí, Al sí, menos sí. para mí. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo, a mi parecer, ingeniería física, primero que lo que yo siento es que ingeniería física es te enseñan bastante, o sea, te enseñan prácticamente de todo, ¿no? Entonces es como que uno sale con una visión donde te podrías adaptar a cualquier tipo de situaciones, como a mí me pasó.
porque yo vine con una base de ingeniería física donde he estudiado, o sea, matemáticas, física cuántica, física, no, bueno, no relativista, pero sí, sí nos enseñan prácticamente todo, electrónica y esas cosas. Entonces, si tú te vas a un ambiente que desconoces, pero ¿cómo te puedo decir? O sea, poco a poco te vas a dar cuenta que lo puedes relacionar con lo que ya sabías o lo que ya habías aprendido y lo puedes salir aplicando, ¿no? Entonces, yo creo de que la carrera es, nos podría ayudar a todos nosotros en distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, no solamente en investigación, creo yo, creo que también puede ayudar en áreas como que, no sé, manufacturas o industrias o inclusive economía, porque al fin y al cabo todas estas áreas requieren de pensamiento crítico, que es algo que se nos enseña a nosotros a lo largo de toda la carrera. Así que sí. Exacto. Desde tu perspectiva, ¿ingeniería física es ciencia o ingeniería? Ah, una pregunta complicada. Es que es un punto medio, creo yo, porque ciencia pura, pura, o sea, es como decirlo, porque nosotros aprendemos, si bien nosotros aprendemos ciencia, o sea, aprendemos la teoría, no nos enfocamos tanto en desarrollarla, ¿no? O sea, no es como que nosotros nos decían, mira, esta es física cuántica, a ver, crea, no sé, usando los conocimientos de física cuántica y relatividad, no sé, crea una nueva teoría, unifica la física, ¿no? No nos enfocamos tanto en esa parte, o en la matemática tampoco, ¿no? Nosotros, sino, una vez que nosotros aprendemos estas herramientas, más que nada la ciencia para nosotros es una herramienta, pero tampoco diría que es ingeniería. Um, bueno, pues sí, más tiende a parecer ingeniería, creo yo, porque es física aplicada, ¿no? En teoría es física aplicada lo que nosotros estamos aprendiendo, Genial, pero sí, yo genial. creo que más tiende a ser ingeniería, ¿verdad? Elvin, haznos, Sí, un pequeño resumen de cuáles han sido los pasos que tú has seguido para justamente llegar hacia donde tú te encuentras ahora. ok. eh, a ver, o sea, desde la universidad, o desde la uni hasta acá, o Claro, ¿cómo así? básicamente, ¿qué pasos has seguido para que ahora te encuentres estudiando en Japón? Bueno, a ver, ¿qué pasos? Uy, bueno, entonces, lo, lo bueno es de que como yo había estudiado en la universidad en la uni allá, el examen, el examen de la beca no fue tan complicado como si lo hubiese sido si yo hubiera postulado de frente desde el colegio. ¿No? Eso sí me ayudó bastante lo que es el paso por la universidad, porque venían cosas que nosotros en el colegio no aprendemos, ¿no? Inclusive, me acuerdo bastante que inclusive venía el efecto Compton, que es algo que creo que aprendemos en tercer año, ¿no? En el segundo año en la universidad. Y entonces creo que eso me ayudó bastante en el examen. Y bueno, una vez que di el examen, pasamos a una entrevista. Felizmente también pasé la entrevista. Y, y sí, solamente, sí, sí, de ahí bueno, nos mandaron acá a Japón. Pero sí, es que no te podría resumir más o menos. Básicamente solamente postular, estudiar bastante para el examen y ya. Genial, genial. Sí, sí, no, Sí, son los pasos más habituales y bueno, creo que todo proceso lleva a ello. Eh, sí, Elvin, para, sí. para poder finalizar, muéstranos o dinos un mensaje final para los chicos que justamente quieran estudiar ingeniería física o los que ya están estudiando ingeniería física y quizá quieran hacer, al igual que tú, una segunda carrera en Japón o quizá en otro ambiente. Bueno, a ver, pues que sí, que le sigan dando al estudio, que a veces, ¿cómo le podría decir? Yo creo que ingeniería física es una carrera no fácil, ¿no? Porque en realidad, como vemos muchas cosas, tú tienes que estar aprendiendo mucho o tienes que estar estudiando bastante para entender todo, pero que al final sí lo vale la pena, ¿no? Porque, inclusive tengo compañeros que han terminado la carrera y se están enfocando o están estudiando en diferentes áreas, diferentes áreas. Entonces, a veces yo creo que cuando estamos estudiando a mitad de la carrera
sobre todo una carrera como ingeniería física que de repente no es tan conocida en el Perú, porque creo que solamente la uni la tiene, a veces pueden surgir las dudas de, ¿qué voy a hacer terminando? O no sé, de repente como que, voy a conseguir, no sé si voy a conseguir trabajo, de qué voy a trabajar o esas cosas, pero que tengan por seguro de que si terminas la carrera de ingeniería física, tienes un mundo amplio, tienes muchas líneas de trabajo y tienes muchos, como dicen, tienes muchos predecesores, ¿no? Que han terminado en diferentes partes del mundo y diferentes trabajos alrededor del Perú, así que no tengan dudas y que solamente sigan para adelante, ¿sí? Elvin, muchísimas gracias. Sé que cualquier persona que escuche todo esto va a salir inspirada, sinceramente, porque muchos queremos ir a Japón. Ok. Así que, Sí, 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 vengan, vengan. así que estoy seguro de que muchos van a estar atentos a lo que has mencionado. Elvin, muchas gracias por tu tiempo. Te Muchas deseamos lo mejor, gracias. los mejores éxitos y bueno, vamos a continuar en contacto. Muchísimas gracias, Elvin. Muchas gracias, listo. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Ya, no corre, no corre.